Muy buen día, muy buen sábado. Un placer estar con todos ustedes de vuelta en Tomemos un Café, con la presencia siempre nuestra, Sebi, Gabriel, y bueno, evidentemente con el invitado que todos están esperando, un amigo de la casa, politólogo, consultor, estratega, una persona que maneja el análisis político de una manera que a mí particularmente me resulta fascinante. Y bueno, nada menos que mi querido Hugo Duarte, un placer, Huguito, tenerte con nosotros de vuelta en tu casa y bienvenido a Tomemos un Café en esta quinta temporada, en una nueva edición, en otro lugar, porque la última vez nos acompañaste en otro estudio. ¿Cómo estás, Huguito? Muchas gracias. A nadie le importa eso. Nadie habla del pasado acá. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Es siempre un placer, lo suelo ver siempre, por eso me enteré del cambio. ¿Cierto? Y estoy muy contento con la madurez que tiene el programa, siempre tiene el nivel de tratamiento de los temas. Estoy para colaborar y si puedo aportar, perfecto. Por supuesto que vas a aportar, Hugo. Decirte y entrar rápidamente en el tema porque mucha gente que hoy comenté que venía ya se está poniendo a modo de buscar ya información, un poco tus opiniones, tu análisis. Y finalmente voy a empezar con algo que me dijiste hace pocos días. Me dijiste, el mundo que conocíamos nosotros hace 6 meses dejó de existir. Y señalaste un poquitito una idea que te quiero que comparta un poco con la gente. ¿En qué hemos cambiado tanto y cómo se dio ese cambio? ¿Cuál es el mundo que hoy estamos viviendo, Vito? Sí, hace como 6 o 7 meses, que fue cuando hablamos la última vez, habían unos referentes que eran los que marcaban más o menos el punto de contacto con la realidad política. Hoy en día esos referentes han desaparecido, algunos han terminado su mandato, otros se fueron, otros han caído, otros simplemente terminaron su ciclo vital. Ya no tenemos, por ejemplo, gente con mucha influencia a nivel mundial como el Papa, que falleció. Joe Biden ha terminado su mandato, el segundo mandato de Donald Trump está empezando y la velocidad con la que este señor cambia el mundo es extraordinario. Acá en Sudamérica teníamos a un presidente brasilero que trataba de encontrar su lugar en el mundo. Hoy es uno de los referentes mundiales de la política internacional, un interlocutor necesario para ir avanzando en cuestiones que el mundo mira como necesarias. Lo demostró en la última reunión en Corea con Donald Trump. Y ese es el mundo que se está construyendo ahora. Tenemos a un presidente de China que tiene cada vez mayor protagonismo internacional, que hace sentir el peso de la economía y la estructura china en el mundo. Y tenemos por otro lado una unidad política y económica como la Unión Europea, que está dando tumbos y no sabemos hacia dónde realmente está apuntando. Un sector que tiene mucha beligerancia con relación a Rusia, otro sector que coquetea con la derecha. Básicamente esa lucha que hay entre la derecha europea que está emergiendo de nuevo y el centro conservador, que era el que manejaba la Unión Europea, hoy en día está paralizando la Unión Europea. No se pueden tomar decisiones porque vos tenés 3 países de derecha, Hungría, Checa y Polonia. República Checa. Exactamente, que son de derecha, que paralizan todo porque el sistema de la Unión Europea es consenso general para tomar grandes decisiones políticas, ¿verdad? Entonces, mientras se paraliza la Unión Europea, otros países como el BRICS, o sea, otras organizaciones como el BRICS, siguen consolidándose. India, Rusia, Brasil,
Sudáfrica y otros países de Asia están, digamos, ya son los poseedores de la mayor cantidad de PIB del mundo. Sí. Por suerte los paran, ¿no? Una locura. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ese mundo no existía hace No 6 existía. meses. Lo único que existía hace 6 meses, incluyendo lo que cambió, la todavía esperada paz en Medio Oriente, sigue el conflicto Rusia-Ucrania. Sigue el conflicto de Rusia-Ucrania, pero con una casi definición. Rusia, estuve hoy leyendo y estuve mirando también noticieros internacionales esta mañana temprano y visto que ya está completando el cerco sobre una ciudad muy importante de Ucrania, en donde están 2 divisiones ucranianas. Sí. Y si no se rinden, probablemente van a ser masacrados o van a terminar siendo tomados prisioneros. Claro. Están cortadas las líneas de abastecimiento, la logística ya no se les puede dar ningún tipo de auxilio. Apoyo, sí. Qué locura. O sea que Están ahí. podemos estar hablando de un copamiento o de la conversión de Ucrania, la anexión a Rusia. Estoy hablando de que hay un discurso por el lado de Ucrania de que tiene cómo golpear a Rusia, pero en términos físicos y reales. términos simples y llanos de lo que pasa en el frente, la situación es completamente otra. Claro. O sea, Rusia le viene asfixiando lentamente a Ucrania. Le está asfixiando lentamente a Ucrania. Sí. Exactamente. Lentamente, más de 2 años hace esta cuestión. Y la única opción que tiene Ucrania son los misiles Tomahawk. Sí, claro. La pregunta es en esa situación con Donald Trump que cambia en sus decisiones, situaciones y mueve el mundo de una forma altamente volátil y elástica, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la posibilidad de que Donald Trump se entrometa finalmente y decisivamente en este conflicto de Rusia-Ucrania? Yo creo que solamente Donald Trump sabe eso. Esa es justamente la característica del gobierno de Trump. Porque por un lado Solamente él sabe lo que va a hacer. Impredecible. Porque por un lado él se jacta de una amistad con Vladimir Putin, se jacta de esa amistad siempre, lo saca a relucir. Por otro lado, los misiles Tomahawk lo da él a Ucrania. O sea, también administra el armamento, o suministra, mejor dicho, Sí, armamento es como que es más norteamericano. un problema de Europa que de América, ¿no? Sí, claro. América te lo mira desde afuera, te dice, che, yo tengo un problema acá en el Caribe, Sí. narcotráfico, Claro. gobiernos que no están Así es. legitimados, o sea, se Sí, está sí. metiendo Lo mismo que, el lo mismo que conflicto, lo mismo que Medio Oriente, lo mismo que Medio Oriente, los problemas, pero sí son los problemas que finalmente deciden el resto de la cuestión probablemente económica y financiera del mundo, donde sí finalmente como interpósito país, finalmente a lo mejor alguna que otra beneficio o alguna que otra deficiencia la vamos a tener como país americano. No sé, porque disculpa, pues Trump dijo, si Europa no cambia, va al precipicio. Se está cambiando al precipicio. Sí. A mí que está esperando que Europa se hace cargo y resuelve, o que siga por ese camino y que se arreglen solitos. Sí. Mientras tanto, él sigue creciendo, América sigue creciendo. El punto de inflexión de Europa, para mí, se llama Francia. Si Francia cae en poder de la derecha, Se salva Francia. empieza a cambiar Europa. Sí, sí. Una locura es lo que está pasando en Francia, Sí. en todos los órdenes. Y Macron es un gobernante que no gobierna, sobrevive. Exacto, exacto. Imagínate que tiene más preponderancia en el concierto de las naciones de Italia que Francia hoy. Claro, porque la presidenta italiana, la primer ministra italiana, Primer ministro italiano. tiene muchas líneas de conexión ideológicas con la tendencia de derecha que está en el poder. Así mismo. Entonces, es más interlocutora Sí, ella con sí. Trump Sí. antes que Macron. Así mismo, claro. así mismo. Entonces, por ahí tenemos justamente esas No, y que tiene el mayor déficit de los países europeos, Francia, ¿no? Claro. Y que, También. y que lo quiere acomodar. Claro. Ya pasaron 3 primeros ministros o 4. Claro. Y parece que intentar explicar lo que había que hacer, Sí, lo volaban. sí, así mismo.
Ahora estamos explicando, jubilados. ahora estamos explicando lo que no se hizo y que había que hacer. Claro, ¿verdad? Claro. pues. Pero bueno, esos bloques que eran antes los bloques fuertes, que manejaban, digamos, el equilibrio en Europa, hoy se ha modificado de una manera increíble. Pero De una manera increíble. Alemania que se dio su soberanía energética al resto. España que va camino a extinguirse, básicamente, si sigue por este rumbo. Y algunos dicen que sí, otros que no, ¿verdad? A ver, una vos ves suerte. Argentina, o sea, hoy España es lo que hizo Argentina, lo que hizo Venezuela, lo que hizo Chile. Che, ninguno de esos caminos fue bueno. Sí. Ninguno de los países que aplicaron esas ideas le fue bien. O sea, ¿por qué Sí. a España le va a ir bien? Claro, de hecho que la única diferencia que es grandiosa que eso es Europa y que esto es América, ¿verdad? Por un lado. Pero tampoco, eso Sí. tampoco tiene unas, digamos, no hay una tendencia que eso continúe. Yo creo que hay una tendencia que eso pare, Exacto, es más, que cambie. Tenés ¿verdad? un presidente de Estados Unidos diciéndote, che, España está Y haciendo acá- las cosas mal. Claro. Para completar tu pregunta con esta respuesta, acá en Paraguay, la oposición quedó sin narrativa. Horacio Cartes finalmente fue reivindicado en cierta forma. Sí. Está gestionando, parece, con posibilidades de éxito salir de esa lista Argel que tienen los norteamericanos, que es la de... Sí, su famosa lista negra. La lista negra de corrupción, De- ¿verdad? de OFAC, Y entonces, esa era la única narrativa que tenía anteriormente la oposición. Exacto. La de cómo y hoy en día, pues nosotros tenemos la realidad paraguaya, la oposición sin una narrativa que desafíe la hegemonía colorada y cartista. Imagínate, Hugo, lo que decís, pues quiero que profundice allá. Y atienda, muchachos. Dice, cuando hay gente que nació para oponerse a algo, sin la construcción propia. Y hay gente, sí, vos sos eso. Y hay gente que busca la oposición, pero vía la construcción, vía la mejora. ¿Verdad? Uno es negativo, otro positivo, depende de dónde mire el que mire. Una vez me dijo un profesor, mira, dijo en una clase, este es un problema, dijo, por un jarrón de flores. Este es un problema. Resuelvan este problema y se fue de la clase. Toda la clase estuvo afuera y nosotros nos mirábamos 10 minutos, 15. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a mover lugares, todas las ideas que podían haber. Lo rompo en 1000 pedazos. Claro, vino el profesor, le encontró el florero. ¿Y cómo resolvió? No, empezaron toda la historia, esta es la teoría. Bueno, agarró el florero, tiró y rompió, reventó. Y dijo, está solucionado el problema. Si ese problema está solucionado. Así. Entonces, en esa situación se le acabó el argumento a la oposición con respecto a eso. Entonces, la oposición tiene que, no es que tiene que hacer esa famosa reingeniería o reinventarse, tiene que nacer de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué razón te pregunto esto, Hugo? Porque, O apoyar, perdón, ¿eh? sí, rehacerse, no, eso no Entonces se puede deja de hacer. ser oposición. Eso no se puede hacer. No, uno puede acompañar cuestionando. No, está bien, fantástico. No existe eso. No hay eso. Perdón, Pero, interrumpí. claro, déjame Perdón, terminar perdón. nomás, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, básicamente si cambió, porque ahora estamos hablando de Paraguay que también cambió ostensiblemente en los últimos 6 meses, y al cambiar hoy, es lo que se puede ver, una oposición desarmada, sin protagonistas, o los mismos protagonistas de siempre, que hoy el discurso de ellos está terriblemente afectado por la credibilidad, muchos de ellos, no todos, algo, seguramente excepciones. La bandera con la cual ellos iban al frente de batalla era la que hoy fue desarraigada, fue arriada, hoy no existe esa bandera. Así es. Entonces, ¿cuál es la nueva bandera con la que vamos a nosotros a seguir el esquema? Y finalmente, dentro del Partido Colorado, esta división que hay hoy entre dos movimientos visiblemente notorios, por llamarlo de una forma redundante, que buscan el poder, primero de la candidatura, que buscan el poder político dentro del Partido Colorado para poder ir a las elecciones del siguiente periodo. Si vos me preguntás, ¿se hacen hoy las elecciones? La posibilidad de la oposición es nula. Si vos me decís que se hace en 6 meses, en un año y medio, en 2, y no sé que puede cambiar mucho, pero ¿qué crees que es lo que está pasando? ¿Y qué crees que es lo que debe hacer la oposición? O lo que tiene que hacer el Partido Colorado, que creo que lo está haciendo. La oposición tiene que enfrentar esta realidad que yo medí hace poco en una encuesta que hice en Asunción Central,
Caguazú, Alto Paraná, Itapúa. Qué buena, qué linda. Allí hay una pregunta que yo siempre hago en las encuestas porque me da ya la temperatura del lugar y dice, ¿por cuál de los partidos políticos a usted o sigue usted o le cae bien? Porque esa es... Así ya la pregunta directa. No la pregunta a qué partido está afiliado, Claro. porque los afiliados a veces Sí, votan a quien quieren. votan diferente. Entonces, ¿cuál es el partido político de su preferencia? Y lo que hoy debe la oposición enfrentar es que el 48% de la gente dice que la ANR es su partido preferido. El 18-19% dice que es el PLRA. Y después están todos los partidos de un dígito, 7%, 6%. Y el segundo partido más grande dentro de esa pregunta son los que no tienen partido, no tienen preferencias por ningún partido. Independiente, indeciso. No sabemos que son independientes, gente que está desilusionada, gente que conforman ese espacio amorfo Sí, sí. que puede irse hoy con Payo, como ocurrió la última vez, ¿verdad? Que hubo al 10%, esa tercera fuerza. 23%. Pero por ejemplo, a Payo, Ah, 23%. Altísimo. ¿y Payo 23%. no entró en esta estadística? ¿Payo no entró en la estadística? El partido. Sí. Me decís que ANR el 28, 48, atrás liberal. Sí. No. Atrás los que no tienen preferencia. Por eso- Y el otro, y el liberal. Y con la elección que hizo Payo, la última, ¿no aparece en ese listado como No. partido favorito? El partido de Payo aparece con un dígito. Ah, mirá. Porque en realidad es Payo Claro, por eso. ¿entendés? El partido Ese es Payo. el fenómeno. Así Hoy es, en día Justamente tenemos... esos indecisos Seba. le dieron fuerza a Payo en su momento. Claro. O sea, No, el no. 23%. Y probablemente sean parte, pero el partido Payo, uno no sabe cómo se llama. No, yo sé cómo es. Claro, pero a Payo sí lo ubica. Sí, lo- Sí. Entonces, él es la figura en ese momento. Vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a tomar un cafecito y venimos en breve. ¿Qué tiene una buena taza de café? Aroma profundo, sabor auténtico, una historia que viaja desde la tierra hasta tu alma. Café Marley es mucho más que café. Es energía natural, cultivada de manera orgánica, respetando la tierra y las manos que la trabajan. Inspirado en los valores de Bob Marley, celebramos la vida, la música, el amor y la conexión entre las personas. Cada sorbo es una pausa, cada momento para reconectar con vos, con tu ritmo, con tu esencia. Comercio justo, producción responsable, sabor inolvidable. Café Marley. Conectado con el mejor servicio de calidad e innovación. En estaciones del Grupo Bahía cargas energía, confianza y calidad. Combustibles de alto rendimiento, atención personalizada y promociones que te acompañan en cada kilómetro. Vení a tu estación más cercana y sentí la diferencia. Grupo Bahía, más que combustible, tu compañero de ruta. En la cooperativa universitaria te acompañamos en cada paso con créditos accesibles, ahorro seguro y beneficios pensados para tu futuro. Porque juntos aprendemos, crecemos y logramos más. Unite hoy a la cooperativa universitaria y forma parte de una comunidad que cree en vos. Contamos con más de 30 sucursales en todo el país. Acércate a tu sucursal más cercana o ingresa a www.universitaria.coop. Cooperativa Universitaria, somos socios de tu vida. Dimo. ¿Sabías que con Dimo puedes gestionar todos tus pagos en un solo lugar? Ahora puedes pagar tus préstamos, servicios, compras y mucho más. Todo desde la comodidad de tu casa. Descarga Dimo hoy y descubrí la forma más fácil de manejar tu finanza. Dimo es mucho más. Bueno, estamos en un debate muy interesante y quiero introducir un poco la pregunta que estamos hablando con Gabriel y con Seba con respecto a la situación cambiante de hoy. Yo le voy a preguntar a Huguito Duarte sobre un libro de Moisés Naín que habla del fin del poder y cómo de alguna manera él puede ver, un libro que tendrá sus 3 años, me contó Hugo, que cómo puede prever lo que está ocurriendo hoy, el nuevo formato, la nueva dinámica. Y de esa dinámica que quiero hablar, un término que usa Hugo siempre, que es la fosilización de las estructuras partidarias de los partidos políticos. Sí. Claro. ¿Cómo? Estás mirando al horizonte. No, claro. Qué increíble. Qué increíble. No, Manolito. Bueno, entonces la pregunta es simplemente decirle a Hugo
¿qué ocurre en la política partidaria nacional? Hoy la gente habla de que el Partido Colorado es un partido muy conservador, es un partido rígido, un partido prácticamente tradicional, pero sin embargo de una dinámica impresionante, si podemos ver los últimos 10 años o los últimos 3 o 4 presidentes en la historia política paraguaya reciente, mucho más ágil que los partidos de la oposición. ¿En qué radica eso, Uy? ¿Cómo crees que se interpreta esa realidad por parte de los partidos políticos protagonistas de la política nacional? Primero para entender el Partido Colorado, Enrique y Seba y Gabriel. panelistas, Seba. No, yo no soy para Seba y Gabriel. Seba y Gabriel, primero para entender esto, vos tenés que entender una cuestión. Sí. El Partido Colorado que está hoy acá, que existe hoy entre nosotros, no es el mismo de hace 15 años. No estaba yo acá hace 15 años. Hace 15 años atrás era un partido verticalista, era un partido rígido, era un partido en donde la dinámica de la comunicación se distribuía a través de las organizaciones de base, nadie podía hablar fuera de esa estructura o de ese circuito de comunicación, ¿verdad? Que llegaba ya hacia atrás. En 20 años, 25 años, esa estructura desapareció por una estructura casi empresarial, en donde se privilegia un poco la preparación económica para el gobierno, la meritocracia tuvo también su aparición, no se incluyó dentro de esa lógica de la meritocracia los méritos de la militancia partidaria, se excluyó eso, hoy en día se tienen en cuenta la formación, la preparación en escuelas, en universidades extranjeras de nombre, cómo están preparados para gobernar o para ayudar a gobernar algo que se volvió tan complejo como el Estado. Entonces, eso es lo que cambió. Y lo que cambió con relación al poder es que los referentes tradicionales de hace 25 años, Enrique, hoy no existen. No existen. No existen. No. Entonces, hoy vos tenés personas que pueden hacer una revolución en tu país desde su posición de influencer. Es una cosa de loco, pero lo que pasó en Nepal, un muchachito que empezó a agitar a las masas, se prendieron todos y se terminó una estructura política, se desbarrancó una estructura política de años. Sí. Y no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió en la primavera árabe en Egipto. Así que estamos ante la emergencia de fenómenos nuevos en la política que son muy difíciles de entender y que amerita una investigación muy profunda, algo que acá no se hace. Claro. Algo que acá no se hace. Claro. Acá toda la gente a la que yo conozco plantea siempre la idea de una campaña política sobre la tradición, sobre la intuición, sobre eso ya no funciona. Y los que irrumpen de alguna manera son los que saben un poco qué es lo que está pasando en su entorno. Sí. Perdón, tu teléfono, Enrique. Sí. Tu teléfono. Se está buscando. Son los que saben lo que está pasando en su entorno. Ese es el problema. El problema hoy en día no es la estructura, es el entorno. Total. Es el entorno. Y con las candidaturas nuevas hubo, por ejemplo, tanto en los partidos políticos tradicionales, tanto en la oposición como en el Partido Colorado, esa creación de nuevos candidatos o la selección de los nuevos candidatos para, digamos, ocupar espacios importantes dentro de la política paraguaya, ¿cómo se están dando en ambos bandos? Yo tengo 4 candidatos a intendentes de la zona norte del país con quienes estoy trabajando, o por lo menos con quienes estoy en comunicación permanente. Hacemos mediciones, analizamos estrategias, vemos un poco cuáles son las tácticas que se pueden utilizar, pero hay una que a mí me llama la atención, porque generalmente no ocurre, es que la mayoría de esos candidatos
tienen buenos números, ellos como candidatos a intendente. Preguntarte cuál no es matarte, ¿no? Pero pero resulta que ellos tienen que ahora tomar una decisión importante. Si se van por la línea oficialista o si se van por un movimiento interno, local. ¿Y por qué tienen que tomar esa decisión? Porque está ocurriendo un fenómeno que es raro. El nivel de impopularidad que tiene Santiago Peña creció tremendamente en todo el país. ¿Vos viste eso? Sí, visto en mis mediciones. Yo mediciones, sí, desde hace un año. Medimos y el año pasado a esta misma altura hicimos una medición bastante importante y tenía 60 y pico % que hasta casi es normal en tiempos así, ¿verdad? Sí. Lo primero Pero hoy en las últimas mediciones está ya en 80%. sí, importante. Dentro de ese estudio que hicieron ustedes... De impopularidad. De impopularidad, de mala de rechazo. imagen negativa. Sí, dentro de ese rechazo... O sea, eso en realidad, concepto. el tema es el diferencial. ¿Cuánto es la gente que tiene una buena imagen tuya y cuánto es la gente que tiene una mala imagen tuya? Si el diferencial es demasiado grande, Sí. es de 2 dígitos, es un problema. Ajá. Es un problema. En esa medición hubo, dentro de las preguntas, algunas variables, ¿cuál consideras, dónde se descarga la gente en esa conclusión finalmente? ¿Dónde motivo. genera? ¿Cuál es? El motivo, ¿no? El motivo. Deberán ser varios. El motivo es un poco que lo sienten lejano. Para encontrar una figura Claro, para dibujar, lo sienten lejano. para explicar. Ajá. Sí, no gobierna para nosotros, gobierna para otros. Y un poco es también digamos, una falla aparentemente comunicacional, ¿verdad? En donde uno le pregunta, uno cuando le escucha a la gente del gobierno dice, hicimos muchas cosas, hicimos esto, y cuando le pregunta a la gente dice, no me enteré. Claro. Hay un divorcio ahí, ¿eh? Entre Hay la un- realidad y sí. la teoría, por decirlo Hay de un alguna divorcio grande, forma. Sí. ¿verdad? Por este lado dicen, nunca se hizo tanto en un gobierno como hicimos nosotros, dicen de este lado del mostrador. Y del otro lado dicen, no, a mí no. Pero es una nueva forma de hacer política, ¿eh? No hacer campaña con lo que es tu obligación resolver. Hay una nueva forma de verla. No, lo que pasa... Argentina, porque Sí. pasa eso. Argentina pasa- No, lo que pasa es que hoy en la Argentina pasa eso, pero es una sociedad total y radicalmente diferente a la sociedad paraguaya. Sí, claro que sí. Entonces, no se puede... hay ciertas analogías que se puede hacer, pero no todas. Pero si vos analizás las sociedades de las provincias cercanas al Paraguay, donde tienen los mismos esquemas productivos, las mismas élites, ¿qué encontrás? Corrientes, ¿quién ganó? La vieja élite correntina. ¿Quién ganó en Formosa? No. En Formosa sigue ganando hasta ahora el viejo caudillo correntino. ¿Quién ganó en te digo una vez, 70%. ¿Quién ganó en el Chaco de nuevo? No, Libertad Avanza. Entonces, Perdón, de nuevo, Libertad Avanza, de nuevo. pero vos te vas un poco más allá, o sea, hacia la zona del Gran Buenos Aires, es un mundo distinto. Sí. Hoy acá lo que tenemos nosotros es que ya 2 de mis clientes, digamos, entre Claro. comillas, me han comunicado que no van a ir por la chapa oficialista porque temen mucho la huida de votos, la pérdida de votos, Por esa por la impopularidad. impopularidad del gobierno. Claro. Claro. Porque, y yo te voy a decir algo que ahora lo voy a decir, yo estuve en las elecciones pasadas, estuve ayudándole a un candidato a gobernador para las internas del Partido Colorado por el grupo contrario a Honor Colorado. Y recuerdo que entre nuestras reuniones le decía, no hables más de Marito. No hables más de las rutas, no hables más, eso no te sirve de nada, te va a perjudicar. Y efectivamente perdió por un buenísimo candidato, perdió por 4 votos, por 4 puntos.
Qué locura. ¿Por qué? El ancla. Hay que generar un nuevo discurso, hay que generar nuevas propuestas, hay que tratar de instalarse las nuevas candidaturas, no prendida al pasado. Ejemplo de lo que estás hablando no ocurre. Tengo unas mediciones con respecto a lo que está ocurriendo en Alto Paraná. En Alto Paraná, el equipo de Dani Mujica, que es el candidato a intendente, que ahora en los siguientes días se eligen, demostraron en una medición el 76% de popularidad, contra menos del 20% del candidato Colorado. Alto Paraná, se produce ese fenómeno, se mantiene. Desde tu perspectiva, es un ejemplo de lo que ocurriría en Alto Paraná que puede trasladarse a la sociedad paraguaya, a la política nacional. Por el momento no. Por el Exacto. momento es una cuestión local. Exacto. ¿Por qué? Porque el motor inicial de esa posición de la política paranaense, el motor inicial solamente afectó allí, que es el problema con el clan Zacarías. Entonces, una sociedad que ya estaba harta del control de un clan familiar, en donde había claras evidencias de corrupción, ¿verdad? No probadas, es cierto, como siempre ocurre, ¿verdad? No Pero tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. había evidencia. Entonces, la gente empezó a hartarse del mal servicio de la municipalidad, cuando empezó a enterarse de cuánto dinero se manejaba en la municipalidad de Ciudad del Este. Entonces empezó a cuestionar, y Ciudad del Este es una sociedad distinta a la sociedad asuncena. Totalmente distinta. Total. Primero porque allí es un punto de contacto de casi todas las poblaciones que son expulsadas de sus propios lugares de origen y van a buscarse un lugar. Sí. Están acostumbrados ellos a hacer su camino solos, no esperan nada del gobierno, pero no quieren que el gobierno se meta con ellos. ¿Cómo ves, Gabriel? ¿Cómo ves vos lo que está haciendo la oposición? Como ciudadano común, ¿ves que hay un avance? ¿Ves que se discuten figuras? ¿Ves que se discuten candidatos? ¿O estás viendo lo que los ciudadanos ven, que no hay una señal clara? ¿Qué pensás como ciudadano normal? A mí me preocupa la falta de figura emergente de la oposición. Nos comentaba Hugo en la pausa que hay una una segunda fuerza sin nombre. Y realmente ahí veo que hay figuras, hubieron figuras de partidos políticos ya posicionados que se van descabalgando su propio partido, ¿verdad? Y ahí uno dice, y comparando con lo que nos comentó Hugo en el bloque, ¿qué es lo que hoy en día es la tendencia? ¿Salir y ser emergente de una postura sola? O sea, de mi imagen y de esto es lo que yo soy, ser transparente, o realmente ir acompañado de un partido. A mí me preocupa que la oposición no tenga fuerza y sobre todo que no haya líderes emergentes en cada sector que nos puedan integrar una propuesta, ¿verdad? Sí, que no sean capaces de sentarse a una mesa, que se sientan los mismos de siempre, discutiendo lo mismo de siempre, quién tiene el asunto más largo, quién es el que tiene más votos, quién es el más importante. Y sobre todo el país, y no solamente el país, la posibilidad de ganar es remota, hasta en ese análisis. Y sobre todo, Enrique, parece que cuando está surgiendo uno, parece que no le gusta. ¿Sabes? No le hay gusta. una coherencia también entre un líder bueno y se descabala. Si no soy yo, ninguno de ustedes. Así es. Y porque es uno potencial que sabe lo que vale, vamos a decir, Así y enseguida mismo. se descabala. Así mismo. Sí, es un problema que hay en los partidos políticos, en la oposición, la falta de renovación. Pero la falta de renovación también se da porque en la política uno se va para llegar al poder. Y vos no te vas a ir a un lugar en donde no hay posibilidad de llegar al poder. ¿Quieren hacer carrera los muchachos entonces? No hay. Los perros quieren hacer carrera, ¿verdad? Por eso hay mucho transfugismo, hay mucha gente que se va y está con Payo o está con otro porque ven, La oportunidad. increíblemente ven ahí más oportunidad que en las estructuras tradicionales, ¿verdad? De la oposición. Entonces, vos te das cuenta que hoy en día vos decís, ¿cuáles son los líderes? Vos preguntás por ahí,
¿Quién es el líder más visible del Partido Encuentro Nacional? Y es muy difícil que la gente te diga un nombre, pero cuando le decís qué pensás de Katia González, ahí ya cambia, Claro. ¿verdad? Claro, Ahí cambia porque y ella es de ese partido, claro. pero no la identifican con ese Así partido. mismo, así mismo. Entonces hay unas variables dentro de la política que hay que empezar a manejar bien y a manejar como se tiene que manejar, ¿verdad? Y lo que es fundamental, primero hay que conocer el entorno. Si uno no conoce el entorno. No. Yo una vez le pregunté a un empresario que quería lanzarse a la arena política, le pregunté, vos abrís negocios siempre, sí, estoy abriendo allá, acá, bueno. Si te dicen, por ejemplo, para abrir un negocio en una ciudad del interior, ¿qué es lo primero que haces? Hago un estudio de mercado. Claro. Y después veo si tiene Pero en la política no es necesario, tiene un porque- volumen importante Claro. de gente, cuánto gana. Eso es lo mismo que hay que hacer en la Sí, política. así mismo. Claro. Hugo, te hago vamos a tener que ir a una pausa, pero te hago una pregunta con respecto a eso. Quiere decir, por respondeme después, quiere decir que está más cerca la derrota de la oposición en términos electorales que la posible caída del Partido Colorado en las siguientes elecciones. Por respondeme después. Vamos un ratito a la pausa, chicos, tomemos un café. Pinturato, ¿querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintás, creás. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi. Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. En Panal Seguros nos comprometemos a brindar soluciones confiables para proteger lo que más valorás. Con una trayectoria sólida, atención personalizada y coberturas adaptadas a cada necesidad, somos el respaldo que necesitas en cada etapa de tu vida. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 021-439-1000, porque cuando más lo necesitas, estamos con vos. Panal Seguros. Bueno, qué preguntita, Hugo, qué vaticinar. Nosotros no somos profetas, ni vos tampoco, pero los análisis y las mediciones muchas veces llevan a acercarnos a conclusiones con sus sesgos de errores respectivos. Pero, ¿qué ves que está más desorganizado hoy? ¿La oposición o la búsqueda del poder o de la prevalecencia en el poder del Partido Colorado? Ayer Benjamín Fernández Bogado me hizo la misma pregunta. Me dijo, Mandamos un gran abrazo a Benjamín, sí, un gran amigo. un gran amigo. Me dijo, a tu criterio, ¿qué tiene que hacer la oposición para poder salir de esto? Entonces le dije yo, que me llame por teléfono. Le dije. Ahí está la solución. Pero la realidad es que la oposición, para mí, debe acostumbrarse a pensar fuera de la caja. Tiene que pensar fuera de la caja. Eso significa buscar un poco, salir del molde normal para ver Claro. otras cosas que probablemente están siendo demandadas O en un desatendidas. sector Sí. social y no podés conectar, Claro. ¿verdad? Entonces, vos tenés hoy líderes dispersos muy buenos, pero que no logran, en la oposición, pero que no logran trascender nacionalmente. Está el intendente de Fernando de la Mora, que es una persona que tiene una Alcides alta... Riveros. Rivero. Alcides Riveros. Alcides Rivero tiene una alta valoración en su ciudad, ¿verdad? Ya no puede ser intendente, él ya completó los periodos, pero su figura no logra trascender nacionalmente. Ese es un problema que el partido debe resolver. ¿Cómo se cree que está haciendo que trasciende la figura
del ex intendente y hoy gobernador de Y Central. hoy gobernador, a quien también, Claro. con quien también tuve el gusto de hablar Sí. muchas veces, una persona que tiene una gran capacidad, movilidad política, una serie de cuestiones, pero que tiene ciertos y determinados problemas que tiene que ir resolviendo con la gente. ¿Por qué cuesta eso, Hugo, que un candidato liberal pueda permear la sociedad civil fuera del partido? Primero yo me pregunto, Y el Partido Colorado no. ¿por qué un partido opositor no puede desenvainar, o sea, envainar las espadas mirando un proyecto más grande? Ese es muchos de los dirigentes opositores se comportan como si estuvieran en el gobierno, tratando de mantener los territorios, y hoy Así el secreto mismo. es compartir territorios Oye, en así función de un Pero tiene proyecto más grande. ¿Tiene la capacidad de verlo? ¿Tiene la capacidad, como tiene el Partido Colorado hace 20 años, de proyectar algo 20 años para adelante? Tiene un oficio que adquirió en el ejercicio del poder, Sí, sí, sí. justamente, porque aparte Ok. hay una gimnasia que el Partido Colorado tiene, que no tiene ningún otro partido en la oposición, que para mí es parte un poco de esa diferencia, que son las elecciones en las bases. Ese es un proceso de entrenamiento político de alto nivel, ¿verdad? Sí. El famoso Vos tenés las unidades de bases del Partido Colorado, tienen 3-4 mil electores. Llegar a esa gente no es fácil, vos tenés que... Y ese entrenamiento después hace que esa gente vaya... Uy, una consultita. ¿Vos crees que quedó alguna mala sensación después de lo que fue también la oposición y la victoria del gobierno de Fernando Lugo? ¿Crees que quedó a nivel población alguna secuela de eso, algún temor también de la gente en cuanto a... Suerte que me hace esa pregunta, porque yo iba a hablar de eso antes, sobre la oposición con relación a lo que me dijo él. En los últimos años, la oposición solo llegó dentro de un acuerdo amplio, con un líder extrapartidario. Nunca quiso volver a repetir la misma experiencia. Es verdad. o le costó un montón? Entonces, a ver, hagamos este análisis. Si yo probé algo y salió bien, ¿por qué lo dejo? Así mismo. Lo que está significando es, para todos los que están Pero viendo, pará, disculpa, es que no va si en Lugo contra de llega que con el cambia. acuerdo nacional, si Lugo llega con un acuerdo nacional, en ese momento, la gente, ¿por qué no se sigue buscando la manera de hacerla? Claro que se hizo, la concertación buscó hacerla de una manera un poco distinta. Pero mucha- con un candidato partidario. Exacto, exacto. Esa fue la Perfecto. diferencia. Exacto. Entonces, es muy probable que ese modelo funcione con un outsider. Un outsider, exactamente. Pero eso es admitir que no tenemos uno adentro que sirva. Y hay que ser valiente para admitir eso, Eso también. iba en contra de lo que acabamos de decir, que el Partido Colorado es dinámico, los últimos 10 años fue cambiando, y le estamos pidiendo al opositor que haga lo mismo que hace 10 años. Claro, no. Hay- No, hay- no, hay fue lo una- que le hay- hay pedimos. una- No, no le pedimos. lo que funcionó Ellos son los que tienen es que lo único que resolver. funcionó. Dejaron Claro. de hacer eso y no volvieron a... Una ni sola vez siquiera. llegaron al poder. Entonces, Yo, eh, si precisan un outsider, yo voy. y por eso... Es lo mismo. Sí, sí. No, pero, Yo creo que... pero quizás yo me hago la pregunta de si Payo tenía algún tentáculo de quien unirse a alguna unión más y hacer mucho más fuerte también, bueno, ¿verdad? Y Payo- finalmente era un outsider que Ese fue el error. perdiendo. Y ese fue el error, porque ahí era reconocer Sí, dentro, claro. dentro de la teoría que estaba hablando Hugo, si en la concertación hubieran dicho, bueno, mira, se ganó la otra vez una concertación con un outsider. Y bueno, si hubiera sido Payo, entonces porque estaban compitiendo, era la renuncia de Efraín y decir, mira, yo soy un candidato partidario, no estoy llegando bien, Payo sumate, y juntos ambos, obviamente demostraron que tenían mayoría. Bueno, pero es lo que ocurre. Bueno, Payo era un poco también Difícil de una sentarse a negociar, apuesta claro. difícil de la oposición. Te voy a decir por qué. Sí. Porque en las mediciones, Payo no tenía mucha intención de voto a un mes y medio de Es las verdad, elecciones. es Tenía verdad. 4 o 5%. Es verdad, totalmente. Pero el dato que le mostraba a Payo como una posibilidad de fuerte contendor era su aceptación, su buena imagen.
tenía 87% de buena imagen, contra rechazo de 60, promedio de todos los otros, ¿verdad? Entonces, es un poco una visión estratégica de decir que este es el que tiene el terreno fértil para sembrar. Hugo, qué interesante y qué lástima que se nos fue el tiempo. Esto amerita, Seba y Gabriel, una siguiente invitación a Huguito para ir acercándonos un poco a ese análisis que queremos hacer. Pero bueno, lastimosamente nos vamos, nos volvemos a ver el sábado siguiente. Gracias, Hugo, querido, por venir, por mantenerte siempre cerca nuestro y atento siempre a las invitaciones. Gracias, No, Huguito, un placer y un honor gracias, para Enrique, nosotros. gracias, muchachos. Es un placer compartir con ustedes siempre. Gracias, Huguito. Bueno, un abrazo, nos vemos. Sebi, Gabriel, Buen fin de- chao, buen fin de semana.